Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un placer estar nuevamente aquí con el equipo. Yo soy Julio Chazarreta y hoy me acompañan como de costumbre el psicólogo Gamaliel Feliciano, nuestro capellán del ejército Carlos Molina, nuestro profesor de teología Eliezer Graterol y nuestro arqueólogo Efraín Velázquez. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros y esperamos que el programa de hoy pueda ser un programa de bendición para todos los que nos oyen. A partir de hoy estamos hablando durante varios días acerca de quizá uno de los temas más importantes, si no es el principal, que emerge de la Escritura, que tiene que ver nada más y nada menos que con la salvación. Todo el mundo quiere alcanzar salvación, todo el mundo espera ser salvado, pero muchas veces no sabemos de qué vamos a ser salvados y por qué necesitamos salvación. Quizá para entender eso necesitemos entender cuál es el problema o la situación negativa de la que necesitamos ser rescatados. Y esa realidad en la Biblia se la conoce con el nombre de pecado. El pecado que trae sus consecuencias, el pecado que nos alejó de Dios o que tiene que ver con ese estado de estar separados de Dios y que a la vez nos lleva a cometer actos malsanos, que la mayoría de ellos son autodestructivos. Eliezer, dime, ¿cómo se originó ese mal, ese pecado del que necesitamos ser salvados? ¿Cómo llega a ser parte de este planeta Tierra si Dios originalmente nos creó en perfección? Julio, bueno verte y te queda muy bien ese nuevo look. Ah, Ah, sí. Primero te digo que Dios no creó el mal. Hay personas que piensan que Dios creó a Satanás y la Biblia no dice eso. Dios crea a un ángel de luz, Lucifer, por definición Lucifer quiere decir ángel de luz. Y este ángel de luz, quien era perfecto en todos sus caminos, como dice la Biblia, se rebeló. Y esto es un misterio. El apóstol Pablo, siglos más adelante, dijo que este era el misterio de la iniquidad. No podemos explicar cómo el mal se originó en este ángel perfecto. La pregunta sería, ¿por qué Dios creó a Lucifer si Dios sabía o podía saber que Lucifer se iba a rebelar? Bueno, Dios es amor y Dios no crea autómatas. Dios nos creó con la libertad de escoger, es lo que nosotros manejamos como el libre albedrío, y allí está el potencial para amar, el potencial para herir. El pecado de Lucifer, Julio, la Biblia lo identifica como un pecado doble, o por lo menos la raíz del pecado de Lucifer. Primero, individualismo. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, dicen que Lucifer quería establecer su propio reino, y número dos, él quería ser como Dios. Y este es el origen de lo que nosotros manejamos como la gran controversia o el gran conflicto, que al propósito se muda aquí al planeta Tierra, y en Génesis capítulo 3 vemos la narrativa de la caída y cómo Lucifer o Satanás, a Eva en especial, la tienta con básicamente la misma tentación que él esparció en el cielo con los ángeles: ser como Dios y definir lo que es bueno y lo que es malo. En Génesis 3 encontramos algunos de los efectos del pecado en el hombre. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, tuvieron miedo, entendieron que estaban desnudos, comenzaron a culparse uno al otro, dolor al parir, el hombre tratando de dominar y de aplastar a la esposa, asunto que nunca fue el plan de Dios. La tierra ahora tendría espinas, trabajaría duro el hombre y últimamente separación y muerte. Y a mi criterio esa es la plataforma del mal o la consecuencia del pecado. Dios es la fuente de vida. Al estar separados de Dios, lo que hay, Julio y amigos, es muerte y separación eterna. Es una consecuencia natural. Es como cuando desconectamos la lámpara de la corriente, lo único que vamos a tener es oscuridad. Uh -huh, O sea, no va a haber luz. La luz es el resultado de esa conexión con la fuente de luz, uh -huh. que en este caso es Dios. Ahora, tú hablabas recién de las consecuencias, ¿no? Y es lo que estamos planteando. Gamaliel, en tu carácter de psicólogo, pastor,
¿Cómo ves estas consecuencias? ¿Cómo ha afectado esto? Porque Dios creó al hombre perfecto, pero ahora el hombre está lleno de complejidades, de oscuridad, de contradicciones. No era parte del plan de Dios, pero vino a ser parte de la consecuencia. ¿Cómo tú lo ves en tu trato con la gente y cómo ves esta situación que ha afectado en la relación del hombre con Dios? Ya, yo creo que debemos, bueno, saludos inicialmente, Dios me los cuide, y coincido con Eliezer, te queda muy bonito el cabello, ¿eh? Te queda muy bien. Gracias. Tenemos que seguir la misma línea que Eliezer está mencionando, se trata de relaciones. Yo creo que en la Biblia hay un mega tema, por llamarlo de alguna manera, al cual se enlazan todos los demás temas importantísimos también, como la creación, redención, soberanía de Dios, etcétera, y es precisamente el de las relaciones. Cuando hablamos de pecado, hablamos de relación o de cómo se rompió esa relación. Dios nos creó con varios propósitos, nos creó para extender su autoridad aquí en la tierra, viviendo en su reino, por encima del reino animal, lo cual implica también una complejidad de relaciones diferentes. Nos creó para promover esa cultura de ese reino, pero principalmente nos creó para establecer una relación en amor con Él, con nuestro prójimo. Y lo que hace el pecado precisamente es lacerar esa relación. Eso fue lo que rompió la tendencia natural a querer esa relación, rompió también nuestro propósito, en otras palabras, rompió nuestra función. Es como si tú tuvieras una herramienta y comienzas a utilizarla en cosas para las que no fue creado. La herramienta comienza a lastimarse, a dañarse, a deformarse. Y es lo que ha sucedido con la humanidad. Eso fue lo que rompió el pecado. Desde muy pequeñitos nosotros generamos mecanismos de defensa para lidiar con la posibilidad de la muerte y con la ansiedad que produce el saber que la muerte es parte de la vida. Cuando los niños son pequeños y aún no entienden esto, pues quizás no les afecta tanto, no necesitan tantos mecanismos de defensa para lidiar con esta expectativa de la muerte o con la exposición a la muerte, pero según vamos creciendo y quizás pasamos de los 9, 10 años y esa conceptualización abstracta comienza a desarrollarse, comenzamos a buscar la manera de defendernos en la vida misma. Y el problema con los mecanismos de defensa de este tipo es que mientras más intensos son, y las emociones que le acompañan son más intensas también, junto con eso se desarrollan otro tipo de emoción que bloquean las emociones que nosotros podríamos decir que son saludables, como la felicidad o el sentirme seguro, etcétera, y lo van disminuyendo. Mecanismos de defensa en contra de la muerte, lacerando emociones saludables en mi vida. Y esto no es algo mío nada más. Si fuera un asunto que el pecado me afectara a mí nada más, pues algunos dirían, pues cada cual en su mundo. Pero no, eso afecta mis relaciones interpersonales y también afecta el pensamiento colectivo, por así decirlo, de una sociedad completa. Así que el alcance es grande y no es manera de vivir, es como vivir en muerte mientras estamos en vida. Definitivamente necesitamos ser salvados de esta forma, de esta manera de vivir en la que hemos caído como consecuencia de ese pecado del que estamos hablando. Vamos a ver si podemos encontrar alguna palabrota, introduciendo así esta sección de las palabrotas de Efraín. ¿Qué palabra podemos encontrar, Efraín, para definir pecado, para hablar del pecado en la Biblia? ¿Qué nos puedes contar? Palabrotas, palabrotas. Y yo estoy seguro que hoy tenemos muchas palabrotas que escoger. Yo le voy a dejar alguna de ellas para Eliezer. Así que yo solamente voy a tratar de enfatizar aquellas palabrotas que nos hacen diferenciar entre el pecado como estado versus el pecado como acto. Y hay una palabra bastante común. Ese es el problema, que Pablo a veces utiliza la misma palabra en diferentes contextos. Y son dos. Una es nomos y la otra es sargas. Y cuando hablamos acerca de nomos, la palabra nomos es ley. Y muchas veces Pablo, cuando habla de nomos, está hablando acerca de el decálogo, los 10 mandamientos. Otras veces la misma palabra la utiliza para la ley ceremonial. Otras veces la usa para la ley del espíritu, una ley que es implantada en el corazón, la ley del espíritu. Pero también la utiliza para la ley de la carne, una ley que también toma posesión nuestra y él la define de una manera muy especial en Romanos capítulo 7, cuando él dice que quiero hacer lo que no hago y lo que no quiero hacer eso hago, y esa lucha, él habla acerca de lo que es imposible para esa ley. Y esa ley, esa tendencia
ese estado es el que él se pasa luchando. Por lo tanto, también es sinónimo esa ley carnal a sarx, que es carne. Y esas son las palabrotas que Pablo desgraciadamente utiliza de manera intercambiable, y nosotros tenemos que permitir que sea el contexto de los pasajes paulinos para saber a qué se está refiriendo Pablo con esas palabras. O sea que con esas palabras podemos entender el contexto o con el contexto entendemos las palabras, porque a veces esas palabras también nos pueden dar un contexto, ¿o no? Sí, realmente las palabras nos dan el contexto legal de la transacción de expiación y demás que Pablo está utilizando, ya sea del código levítico, está haciendo referencia a leyes y mandatos que se heredan de parte de Deuteronomio, pero también lo hace en el marco legal de lo que estaba experimentando en el mundo greco-romano, especialmente cuando hablamos del libro de la Carta a los Romanos. Por lo tanto, ellas, como tú dices, es una contribución doble, pero lo que prevalece es el contexto del pasaje y cultural para poder saber a qué se está refiriendo Pablo cuando habla acerca de esa fuerza, de esa condición pecaminosa, de esa ley bajo la cual nosotros estamos, y no simplemente un acto, como muchas veces de manera simplista muchas personas tratan de explicar el pecado. Wow, es tremendo, es bien complejo este tema del pecado. Y en la práctica, ¿cómo lo podríamos visualizar hoy y lo podríamos ver en sus efectos, Carlos? ¿Cómo podrías explicar del pecado mirando alrededor? Pues mira, el efecto del pecado está a todos nuestros lados. Lo puedes ver en el espejo en la mañana cuando te levantas y te das cuenta que... ¿Tengo cara de pecado? Bueno, de pecador, pero más bien me refiero a los sueños que quizás alguna vez tuviste, que se esfumaron por errores que cometiste, por cosas que otra gente hizo que te afectó en tu vida. En el mundo en que yo me desenvuelvo, los efectos del pecado son bien dramáticos. O sea, cuando tú estás en el campo de batalla y ves a la gente que muere como resultado de los confrontamientos, las veces que he tenido que ir al hospital a visitar a soldados que han sido heridos, son eventos bien traumáticos, así que los efectos del pecado los podemos ver no solamente a un nivel cósmico, un nivel mundial, sino que también los vamos viendo a nivel personal, a nivel familiar, y lo vemos no solamente en el mundo físico, sino que también lo vemos en el mundo espiritual y en el mundo emocional. Como decía Efraín, que el apóstol Pablo decía, eso que quiero hacer no hago. Y esa es la lucha con la cual nosotros vivimos, particularmente, por ejemplo, a principio de año, todos experimentamos eso, porque decimos, este va a ser el año en que vamos a rebajar y que vamos a comer bien. Eso es lo que queremos hacer. Estamos en mayo. ¿Dónde estás? No, probablemente la fuerza de la inercia. Estás haciendo lo que no quieres hacer. Comiéndote un buen cheesecake, gritando más de lo que tú pensabas y quizás teniendo que pedir perdón mucho más de lo que habías anticipado. Ahora, Julio, cuando hablamos acerca del pecado, como dijo Efraín, mencionaste tú, tenemos que lidiar con dos conceptos fundamentales. Y aquí este es bien importante porque, como dijo Efraín, mucha gente o lo simplifica demasiado o no los entiende. El primer concepto es el estado de pecado. Y el segundo concepto son los actos pecaminosos. Eliezer, el rey David, en el Salmo 51, hace una expresión muy interesante porque él dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Tú podrías explicarnos un poquito acerca de a qué era lo que él se estaba refiriendo con esa expresión de que en pecado me concibió mi madre? ¿La versión larga o la versión corta de mi respuesta? Brother, tienes 2 minutos, mira a ver. Oye, mira, Agustín de Hipona decía que el pecado es la ausencia, la carencia del bien. Y es una definición linda, pero
hay que ir a la Escritura. Otra vez, el pecado de Eva no fue morder la fruta, como solemos escuchar en los sermones. El pecado de Eva, la raíz del pecado de Eva fue desconfiar en la voz de Dios, desconfiar en la voz de Dios, a quien ella conocía muy bien. Y número 2, pretender ser Dios, pretender ser Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4, Carlos, dice que pecado es transgresión de la ley. Y generalmente asociamos esta frase con acción. Pero en el original, esta expresión lo que quiere decir es que pecado es vivir como yo quiero, es vivir de una manera desordenada. Justamente hay una conexión aquí con Génesis 3, con el pecado de Eva. Es pretender ser mi propio Dios. Así que sí, en la Biblia pecado es una acción, involucra hacer lo malo, pero también pecado es una acción de omisión porque involucra ignorar lo bueno. Dice la Biblia, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero número 3, pecado está relacionado con mis motivos. Yo puedo hacer algo bueno, como cantar en la iglesia, como dar un sermón, pero si mi motivo es errado, si mi intención es egoísta, estoy pecando, aunque estoy haciendo algo bueno. Por eso es que en la Biblia Jesús se quejó contra algunos líderes religiosos porque estaban orando y estaban trayendo ofrendas y estaban ayunando. Estas acciones no tienen nada de malo, por el contrario, son buenas, pero estos caballeros lo estaban haciendo con el motivo equivocado. Y lo que tú decías, más que una acción, más que mis motivos equivocados, el pecado está en mi ADN, el pecado fluye naturalmente por mis venas, es un estado, tiene que ver con mi herencia. Y aquí hay unas palabrotas, Efraín. La palabra hebrea avón, que la encontramos en el Salmo 32. Avón es la idea de un árbol o de una raíz que está doblada. Y esa es la expresión que se utiliza para definir el estado de pecado en mí. Yo estoy doblado, yo estoy degenerado por naturaleza. Hay otra palabra que es katá, que es la versión hebrea de hamartía en griego, que quiere decir fallar el blanco. No hay nada que yo pueda hacer para pegarle con mi flecha al blanco. Siempre voy a fallar. Y Carlos, esta es la idea que David está mostrando ahí en el Salmo 51. Yo estoy degenerado por naturaleza. Yo estoy depravado por naturaleza. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer. Y hace tiempo, Gama, estaba leyendo para prepararme una de las clases que iba a enseñar, un autor que mencionaba un concepto bien interesante. Él lo llamaba bipolaridad espiritual. Bipolaridad espiritual. Él decía, un día queremos estar cerca de Dios, otro día queremos correr lejos de Dios. Bipolaridad espiritual. Y eso es lo que somos nosotros. Por tener esta naturaleza depravada, Carlos, hemos sido secuestrados por Satanás. Y el planteamiento bíblico es que le pertenecemos. Satanás ha venido a ser el príncipe de este mundo, nos ha secuestrado, en un sentido estamos bajo su dominio, y es aquí cuando entra Dios, y Dios siempre, en este contexto de la salvación, Él toma la iniciativa. Él ofrece liberación, pero sin manipular mi libertad. Amén. Ahora, Efraín, ¿cuál es la importancia teológica de nosotros entender esto que Eliezer ha explicado de una forma tan breve? ¿Cuál es la importancia de entender? ¿Por qué es importante para mí saber la diferencia entre el estado de pecado y los actos de pecado? Pues mira, el capítulo 8 de Romanos expande los conceptos que Pablo ha presentado en el capítulo 7. Y en muchas ocasiones se ha traducido de manera incorrecta el versículo 3 de Romanos 8, porque muchas veces se asume que está hablando ahí acerca de la ley de los 10 mandamientos. Y el 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿De qué ley está hablando allí? Está hablando acerca de la ley carnal. No está hablando acerca del decálogo, como en muchas ocasiones lo hemos leído. Dice, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne, está hablando acerca de la condición del pecado como condición,
semejanza. Jesús tiene esos 4.000 años de degeneración física, pero no moral. Y aquí tenemos, no queremos ir a más palabrotas, apostelmático y prelapsario, poslapsaria, así que no vamos a ir a, sí, no vamos a ir allá a prelapsario, poslapsaria, simplemente vamos a darlo ahí acerca de que Jesús tenía esa semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, aquí está hablando acerca del pecado de Adán y Eva, de nosotros, nuestro estatus, nuestra condición caída, moralmente caída, condenó al pecado, y cuando Él condena al pecado, Él condena a esa separación del Padre desde Lucifer hacia acá. Lo que Jesús condena ahí no es solamente el acto de Adán y Eva, Él condenó toda la tragedia del pecado en la cruz del Calvario. Y Pablo quiere enfatizar esa distancia que nosotros podemos hacer de la naturaleza carnal ahora en el resto del capítulo, que no tenemos tiempo para leer, pero lo vamos a estudiar más adelante, de cómo tenemos una nueva ley y cómo la gracia y la ley espiritual puede sustituir a la ley carnal. Muchas gracias, Efraín. Julio, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, tú como evangelista y como pastor lo ayudas, ¿cómo lo ayudas tú a entender de una manera práctica este asunto del estado de pecado? Porque se acaban de bautizar, tienen ese primer amor, pero al otro día se levantan y se dan cuenta que tienen las mismas tendencias que tenían hace 2 días. ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo haces esto algo práctico? Bueno, mira, de varios ángulos te lo puedo plantear. Mira, la primera, cuando la gente se está bautizando, una de las cosas que me gusta hacer a mí en las iglesias es decirles a ellos, el último sermón suelo predicarlo principalmente para esos que se están por bautizar, porque quiero reafirmar en ellos algunas cosas y a la vez quiero mostrarles realidades que se van a encontrar en el camino, y esa que tú acabas de mencionar es una de esas. Yo les digo, ustedes en algún momento van a fallar. La mayoría de la gente piensa que como se está entregando a Cristo y que ahora cuenta con el Espíritu Santo y todo lo demás, ya no van a cometer ningún error más, ¿no? Y el problema es que cuando llega el momento y cometen el error, se desilusionan de la religión, se desilusionan de Dios porque piensan que Dios no ha tenido el poder que ellos creían para cambiarlo. Y la realidad es que nosotros debemos de llevar esa naturaleza de la que estaba hablando Eliezer y Efraín, la habremos de llevar hasta el momento en que Cristo venga, cuando entonces esto corruptible se convierta o se vista de incorrupción, o se transforme en algo incorruptible. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo les digo a ellos, ustedes van a fallar. La grandeza del cristianismo no estriba en que nosotros nunca más cometemos errores, sino en que, entendiendo nuestra condición, cuando cometemos errores nos aferramos a Cristo y a su gracia, porque no los hacemos adrede. Y aun cuando lo haremos adrede, la gracia de Dios siempre va a estar allí disponible para nosotros por consecuencia de nuestra condición. Ahora, en otro ángulo, es fundamental que la gente entienda esta diferencia entre el estado de pecado, la condición pecaminosa, nuestra naturaleza y los actos pecaminosos. Porque cuando no entendemos eso y los mezclamos, podemos cometer el error de convertirnos en conductistas y empezar a trabajar para eliminar nuestros actos pecaminosos, y nuestra naturaleza de lobo queda allí sin ser aplacada por el Espíritu, que es lo que estaba diciendo Efraín de Romanos 8, cuando se habla de vivir en el Espíritu, y es aplacar la otra naturaleza, dejar que Dios trabaje en nosotros en una relación con Dios. Entonces, mi énfasis para la gente que está recién empezando es que se olvide de los actos en el sentido de querer eliminarlos ellos, pensando que de esta manera van a mantener la salvación o van a lograr la bendición de Dios. Que se concentren en la relación con Dios, y en esa relación con Dios, mirando a Cristo, como dice la Escritura, son expresiones, no es que vamos a poner un cuadro para mirar a Jesús, contemplándolo a través de la Escritura, se va produciendo algo, y acá Gamaliel podría decir quizá mucho como psicólogo, lo que provoca la contemplación. Cuando contemplamos violencia nos volvemos violentos, cuando contemplamos erotismo nos volvemos eróticos, cuando contemplamos a Jesús nos sabremos de parecer cada vez más a Él, y finalmente las obras de Él terminaremos ejecutando.
Bien, muchas gracias, Julio, también por ser tan breve en tu contestación. Y ahora pasamos a Gamaliel. Gamaliel, hay que algo que me interesa mucho porque, eh, como bien dice Julio, hay un peligro si nosotros rechazamos este concepto, no lo entendemos o simplemente lo ignoramos. ¿Cuáles son los peligros que quizás tú has podido ver en tu experiencia pastoral con personas que no entienden esto o que abiertamente lo rechazan? Bueno, para contestar esa pregunta tengo que hacer eco de parte de lo que mencionó Julio. Hay uno que es principal, que yo creo que es el más peligroso porque nos afecta en el presente y también nos afecta para el futuro. Y es precisamente no entender la diferencia entre actos y condición y comenzar a ver nuestra relación con Dios como un listado de mercado, donde yo comienzo a tachar aquellas cosas o aquellas conductas que ya yo tengo dominadas, entre comillas. Cuando eso sucede, se convierte la caja más importante que el regalo, como digo yo. Ustedes saben que los niños a veces, los padres les compran unos juguetes maravillosos y el niño termina jugando con la caja. Pues en los cristianos pasa lo mismo. A veces Dios nos ofrece algo maravilloso, un regalo especial, y nosotros nos quedamos con la envoltura nada más, con la cajita, y jugamos con la cajita en vez de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Y esto sucede si no entendemos la diferencia entre una cosa y la otra, entre el estado y los actos. Cuando eso sucede, lo que hacemos es que traemos toda la atención a nosotros en vez de la atención a Jesús, que es parte de lo que estaba mencionando Julio. Y ese no es un negocio muy bueno, porque estamos cambiando a la fuente del amor, la fuente de la gracia, la fuente de la justicia, la perfección completa por alguien que no produce amor por sí mismo, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que aún ni siquiera entendemos la gracia en plenitud. Y eso no es negocio. Hace poco, un buen amigo reaccionó a uno de mis posts en Facebook y me escribió: los que realmente amamos a Dios no hacemos X cosa. Los que realmente amamos a Dios no hacemos tal cosa. Y esa frase no es nueva. Esa frase nosotros como pastores y líderes de iglesia y muchos otros cristianos la escuchan a diario por años y años y años. Si quieres ser salvo, tienes que comer de esta manera. Si quieres que Jesús te ame, tienes que actuar de esta manera. Tienes que vestir de esta manera. No puedes hacer esto. Tienes que hacer estas cosas. Y casi siempre estas cosas, ese listado, son las que yo hago. ¿Ya? Cuando se salen de mi listado, pues entonces me incomodé y no es lo que es. Entonces, no entender la diferencia entre actos y estado pecaminoso te puede llevar a confiar en ti más que en Dios, en esencia. Y de allí se extienden muchos otros comportamientos que son nocivos en la vida del cristiano. Y debemos tomarlo en serio, porque nosotros estamos hablando de algo que es para la eternidad. No es un estilo de vida para esta semana, para el otro mes. Estamos hablando de algo que impacta no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. No solo nuestro futuro, sino nuestro presente también. No sé si se entendió. Pues yo no Por estoy tan supuesto, peinado tan bonito por como supuesto. Julio. No, se entendió. Excelente, excelente. Hemos hablado bastante ya del pecado, de la diferencia del estado pecaminoso, de los actos pecaminosos, pero quiero enfocarnos un poquito ahora en cuál es la respuesta de Dios, porque si todo lo que vamos a hablar es del pecado, entonces terminamos en desesperación. Eliezer, dime, ¿podrías hablarnos un poco de ese primer paso que Dios da para resolver este problema del pecado? Ujú. Am, Mira, Carlos, el asunto del pecado otra vez es tan profundo porque en el jardín del Edén, cuando Dios le dice a Adán y Eva, el día que ustedes me desobedezcan van a morir, esa muerte que Dios se estaba refiriendo era una muerte eterna, una separación eterna. Es lo que la Biblia llama o describe como infierno. Y la prueba de que Dios se estaba refiriendo a una separación eterna es que Adán y Eva, cuando desobedecieron y comieron del fruto prohibido, no se cayeron muertos. Al contrario, comenzó, como decía Efraín, un proceso de degeneración. Y el pecado es tan ofensivo para Dios sencillamente por la razón de que el pecado nos separa de Él. Y algo que me impresiona, la primera pregunta que Dios le hace a Adán después de la rebelión no fue: Adán, ¿qué hiciste? ¿O por qué me desobedecieron? La primera pregunta que Dios le hace a Adán es: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
¿No les parece a ustedes que es una pregunta un poquitico extraña para un ser que lo sabe todo? Adán, ¿dónde estás? Porque a mi criterio, Carlos, esta pregunta engendra un grito de dolor, porque ya había separación entre el hombre y Dios. Yo te mencioné que Lucifer vino a ser el príncipe de este mundo y nosotros sus cautivos, y entonces Dios entra en la escena y lo primero que Dios hace es prometer restauración, prometer liberación, y está allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, el descendiente de la mujer resolvería el problema del pecado. El descendiente de la mujer, que no es otro que Cristo, pagaría el precio por mi secuestro, por mi libertad. Y Carlos, esta es la temática de la Biblia, esta es la temática específicamente del Antiguo Testamento. Dios preparando el linaje del Mesías y Satanás destruyéndolo. Por eso es que yo mencionaba al comienzo una gran controversia. Dios preparando el camino para traer restauración, para traer sanidad, y Satanás destruyendo. El Mesías vendría, según las profecías del Antiguo Testamento y por supuesto el mensaje del Nuevo Testamento. El Mesías vendría, número uno, para revelar el carácter de Dios, porque en este gran conflicto Satanás ha dicho que Dios es un Dios injusto y Dios es un Dios malo. El Mesías vendría para morir por mí, una muerte sustituta. Alguien debía morir. Dios dijo, el que se rebele contra mí va a morir, y Dios no cambia. Alguien tenía que morir, y Dios en su amor decidió en la persona de Jesús pagar ese precio, ese rescate, y morir por mí. Jesús vino o vendría para quitarle el reino a Satanás y recuperar el reino, para vencer el pecado y para traer shalom, para traer paz, para traer restauración y sanidad en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Así que Dios es el autor de la salvación y con ella Él siempre toma la iniciativa. Julio, háblanos cómo Dios ilustró eso de lo cual Eliezer ha estado hablando, de todo ese plan de salvación que culmina con la muerte de Jesús, pero cómo lo ilustra Dios ahí mismo en el Edén con Adán y Eva. Sí, esa ilustración la encontramos en lo que los teólogos llaman el protoevangelio, en Génesis 3:15, que es la primera vez que se menciona al Salvador que vendría, pero no es el primer paso que Dios da, Carlos. Yo quería mencionarte esto porque Dios ya había dado ese paso. En su gran sabiduría, en su anticipada forma de ver las cosas, Dios sabía todo lo que sucedería. Y Él ya tenía ese plan de redención listo para presentarlo. Y la forma en la que lo presenta es maravilloso. Yo lo grafico de esta manera. Mira, es como que Adán y Eva cuando pecan se vuelven como niños pequeños. Antes del pecado, en la conexión que tenían con Dios, entendían a Dios en una profundidad tal que un gesto, una palabra, un ademán era suficiente para entender lo que hoy a nosotros nos costarían años de estudio. Pero ahora cuando el pecado entra, ellos no logran entender las palabras de Dios. Primero, cuando Dios lo busca, Adán cree que Dios no sabe dónde está escondido, cree que Dios no sabe lo que hizo, porque le empieza a decir, no, es que comí del árbol, la mujer que me diste por compañera, y empieza a discutir con Dios, todo una cosa que demuestra que ya Adán no conoce tanto a Dios. Entonces Dios es como que lo ve y dice, como un padre cuando ve a un niño, dice, ¿cómo le explico a este niño lo que voy a hacer? Entonces Dios usa la misma forma que usamos nosotros en la escuela bíblica para enseñarle a los pequeños. Aquí usamos figuritas, muñequitos, animalitos. Bueno, Dios hace igual, porque nosotros nos volvimos niños. Entonces toma un cordero, lo presenta en un altar que Él mismo preparó de piedras que también lo representa Él, porque Él es la roca, Él es la piedra, y sobre el altar hace un sacrificio que no lo hace Dios, lo tiene que hacer Adán. Y esto yo me lo imagino con un drama tremendo, Adán no queriéndolo hacer porque se da cuenta que el cordero es inocente, que no tiene la culpa, pero Dios haciéndole entender que el pecado mata y que así como ese cordero moriría, otro más inocente, otro que realmente valía la pena mantener con vida, iba a morir para ocupar su lugar. Y ahí Adán empieza a entender, y más todavía cuando Dios, ahora sí,
lo viste a Adán con esas túnicas del cordero, quitándole esas hojas de higuera que representan, esto es una aplicación homilética, digamos, representan las justicias nuestras, lo que nosotros pretendemos hacer para resolver nuestro pecado. Y entonces Dios tiene provisión para resolver nuestro problema. Y una de las cosas que pienso es que si Dios resolvió el problema más grande que teníamos, que era el del pecado y de la muerte, entonces puede resolver cualquier problema. Todo está en mantenernos dentro de ese plan de redención. Qué maravilloso es Dios. Cómo trabaja con nosotros a partir de lo que podemos entender, llevándonos de lo conocido a lo desconocido. Santo. Amén. Lindo, lindo. Te Efraín. cayó muy bien el corte de cabello, ¿viste? Lindo esa respuesta. Pues mira, a pesar de que yo estoy de acuerdo también de que el corte de cabello a Julio le ha quedado muy bien, tengo que dejarle saber que yo tengo serios problemas con las aplicaciones homiléticas, porque hay veces que los predicadores se toman una serie de libertades que son problemáticas. Y ahora tú estás hablando acerca de las higueras y estas hojas de higuera, y yo te tengo que decir a ti públicamente que eso no es una aplicación homilética. Tú has hecho muy bien, muy buena teología, porque precisamente en vez de nosotros hablar acerca de varios pactos, como muchas veces escuchamos en el mundo evangélico, la Biblia habla solamente de un pacto. No es que hay un pacto adámico, otro noético, abrahámico, mosaico, sinaítico y demás, davídico. No. Levítico. Sí, se trata solamente de dos opciones. Está el protoevangelium, ese pacto que Dios hace en Génesis 3:15, que nosotros lo vamos a ver ratificado en la experiencia de Noé, lo vamos a ver expandido en la experiencia de Abraham, y lo vamos a ver, claro está, sistematizado en el Sinaí, y claro está, y establecido de una manera mayor aún cuando David recibe esa relación pactual juntamente con Dios. Pero el pacto de la carne, que hablé al principio acerca de Sarx, el pacto de la carne es el otro sistema, y el sistema ese es el que Pablo trata de distanciarse en el libro de los Gálatas, y habla acerca de ese primer pacto. Y ese primer pacto, el pacto de las obras, no se trata de que Abraham fue salvo por obras, no. Abraham siempre fue salvo por fe. Eso está claro. Por fe Abraham, lean el libro de Hebreos. Por lo tanto, el problema, para entender la salvación, por eso es importante entender el pecado, porque una definición equivocada de lo que es pecado nos lleva a definiciones equivocadas de lo que es la salvación. Tenemos un pacto eterno, ese berit, ese pacto, otra vez las palabrotas, ese pacto que Dios quiere tener con el ser humano desde el Edén, que se ilustra en diferentes maneras, como Julio bien lo ha dicho, y al mismo tiempo, de manera paralela, hay el pacto de la carne, que es la hojas de higuera, que se trata de las frutas de Caín, que se trata de la Torre de Babel, que se trata de Agar, y así sucesivamente. Vamos a ver de manera paralela estas dos alternativas para la salvación. Y Dios quiere resolver el problema del pecado con el sacrificio de Él mismo en favor de nosotros. Muy bueno, buenísimo. Carlos, te pregunto, porque estamos hablando acerca de diferentes cosas, pactos, Génesis 3, etcétera. Dios presentó esta acción, este plan a los israelitas también en el tiempo de Moisés, y eso nos enseña muchísimo. ¿Qué tú compartirías de eso? Mira, definitivamente que cuando Dios busca explicarnos las cosas, Él usa elementos que son bien comunes a nosotros. Y en el tiempo de Israel, ellos eran particularmente una sociedad de pastores, o sea, ellos cuidaban ovejas, y Dios establece un sistema muy interesante en el libro del Éxodo, tan pronto ellos salen de Egipto, donde imagínate que es el PowerPoint divino, es como Dios le va a demostrar a ellos de una manera visual lo que es el plan de la salvación. Y tiene unas connotaciones espectaculares porque va mucho más allá del sacrificio del cordero. Y en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando de todos estos componentes, porque al final del día lo importante aquí es que nosotros encontremos a Jesús donde Él está en cada uno de esos componentes. Como decía Efraín o Julio, en ese primer sacrificio que hubo en el Edén,
está lleno de simbolismo. El Cordero representa a Jesús, pero Dios también es la roca, Él es el fuego consumidor. O sea, hay un simbolismo extremadamente rico y en el próximo episodio vamos a estar hablando de ese sistema que Dios creó, de esa imagen, para enseñarnos a nosotros vicariamente, primeramente al pueblo de Israel, lo que era el proceso de la salvación. Bueno, tome ya de emoción porque para el próximo episodio tenemos el tema de la salvación de manera más clara, de manera más sistemática, ilustrada. Es el PowerPoint, como está diciendo Carlos, podremos decir, Gamaliel, el TikTok. Podemos decir como que el TikTok, eso es lo que hay hoy día. Bueno, pues ahí lo tenemos. De alguna manera, él está ilustrando el plan de la salvación de manera bien gráfica. En esta ocasión hemos podido ver que el pecado es más que un acto. Se trata acerca de una condición que nos separa de Dios, que tiene consecuencias no solamente morales, relacionales, vertical y horizontal, y que debe ser resuelto de manera cósmica. No solamente con una reforma exterior, no solamente con una serie de buenos actos, sino que necesitamos redención. Necesitamos redención. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo es que se lleva a cabo ese maravilloso plan de la salvación? ¿Cómo eso se puede aplicar a tu vida? Esperamos que durante esta semana tú puedas meditar acerca de la condición en la cual tú te encuentras. La condición tuya es peor que la del coronavirus. Se trata de una perdición eterna si no tuviéramos una vacuna, y esa vacuna se encuentra únicamente en Cristo Jesús, quien puede restaurarnos, quien puede salvarnos. Si quieres saber más detalles de cómo estar vacunado para la eternidad y poder compartir este evangelio, esta salvación con otros, quédate con nosotros la próxima semana en El Equipo. ¿Qué tal si oramos para cerrar entonces? ¿Oramos? Bondadoso Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque en el día de hoy nos ayudas a entender un poco mejor en qué consiste el pecado, pero también nos recuerdas y colocas en nuestro corazón la realidad maravillosa de que tú te has encargado y que a nosotros nos toca rendirnos a ti, relacionarnos contigo. Queremos aferrarnos y reclamar esa salvación en Cristo Jesús en este momento. Lo hacemos en su nombre. Amén. 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 Hasta la próxima.